Todos, hoy les venimos a hablar de un tema que está muy de moda, como lo es el compostaje y la lombricultura. ¿Quién está a cargo de Alejandra Vargas, Keila Ascanio? María Fernanda Armisto. ¿Y quién les habla? Jimena El Pineda. compostaje es un proceso de transformación de la materia orgánica para obtener compost o abono natural. El compost puede ser utilizado como nutrientes y estabilizante del suelo. Propiedades del compost: aporta materia orgánica con ausencia de elementos patógenos, aumenta la capacidad de retención del agua de los terrenos, mejora la porosidad de los suelos, mejora la actividad biológica de los suelos, mejora las propiedades químicas del suelo y mejora la estructura y textura de los suelos. Producir compost. Para producir compost debemos realizar una serie de pasos. Primer paso, debemos tener un suelo falso. Este suelo es falso en el que se coloca una capa de ramas que no estén muy gruesas y se distribuyen de manera enmarañada para que el fondo de la pila se transforme en una cámara de aire y de esta manera facilitar el proceso aerobio y la oxigenación de los residuos y así evitar la pudrición. Paso 2. En el paso 2 introducimos los materiales orgánicos teniendo siempre en cuenta que deben mezclarse materiales de rápida y lenta descomposición y que deben estar lo más triturados posibles. Paso 3. Procurar que el compost esté siempre húmedo, pero que no esté muy seco y que no desprenda tampoco líquido. Es decir, debemos añadir 2 partes de material húmedo por una parte de material seco. Si vemos que nuestro compost está muy seco, entonces lo que hacemos es mojarlo uniformemente, pero sin que pase demasiado la cantidad de humedad. Paso 4. Cada vez que introduzcamos los materiales debemos mezclarlos con el material antiguo como son las hojas y paja y así facilitamos la descomposición del material más fresco. Además esto ayuda a que no aparezca la mosquita que suele ser muy molesta. Paso 5. Si queremos acelerar el proceso del compostaje, lo que hacemos es añadir estiércol de animales de granja o tierra para que funcionan como acelerantes del proceso. Paso 6. El proceso funciona cuando los materiales se están compostando, cogen calor y disminuyen su volumen. Y esto hará que la parte de la pila se vaya hundiendo gradualmente en el recipiente. Paso 7. Ya una vez esté listo la compostera y hayan pasado alrededor de 5 meses, entonces ya se puede sacar compost de la parte inferior de la compostera. Paso 8. ¿Cómo sabemos que está listo nuestro compost? Cuando huele a bosque y a tierra húmeda. Es cuando está listo nuestro compost. En nuestro alrededor de la realización de nuestra compostera o de nuestro compost vamos a tener una serie de inconvenientes. Entonces debemos plantear unas soluciones. Si huele a amoníaco, ¿qué debemos hacer? Si huele a amoníaco nos quiere decir que hay demasiado nitrógeno y debemos voltear y mezclar más materia seca. Si hay moscas e insectos, debemos cubrir con paja, tierra o viruta de madera. Si huele a podrido, quiere decir que está demasiado húmedo y no circula buen aire alrededor de nuestro compost. Entonces debemos voltearlo para que se oxigene y añadir materia seca si es necesario. Lo que se debe compostar. Normalmente no sabemos qué cosas se deben compostar y cuáles no. Entonces las que se deben compostar, cosas de la cocina como lo son los restos de frutas y verduras, borra de café y hojas de té, cartón de cajas de huevo. Del jardín podemos compostar flores, hojas y plantas verdes o secas, césped, restos de poda, triturados, cenizas de serrín de madera, restos de cosecha del huerto, estiércol, pero este estiércol debe ser de animales de granja, y paja. ¿Qué cosas no se pueden compostar? No se pueden compostar carnes, huesos o pescado, plantas o frutos enfermos, estiércol de animales domésticos, cenizas de tabaco, polvo de la aspiradora o del suelo o cualquier material que no sea orgánico. Estas cosas son las que no se pueden compostar.
Ventajas del compostaje. Ahorro en abonos, ahorro en retiro de basura, contribuye a la reducción de la contaminación, mejoramiento de la salud de la tierra y de las Es la cría plantas. masiva, sistemática y controlada de las lombrices rojas o californianas, que por medio de procesos metabólicos se produce el humus. A través de esta se considera que no es necesario utilizar altos equipos, tampoco se necesita de tanto conocimiento y tampoco generan malos olores. En esta básicamente es el conjunto de heces o excrementos de las lombrices, lo cual tiene las mismas apariencias de la tierra negra fresca. Las lombrices crecen y se reproducen rápidamente, se alimentan de materia orgánica y pueden alcanzar altas densidades. Las características, como primero tenemos que respiran por medio de su piel, su medida es de 6 a 8 centímetros y pueden alcanzar hasta 12 centímetros. Su diámetro puede ser de 3 a 5 milímetros. Son muy prolíferas, maduran a los 2 o 3 meses de su vida. También pueden duplicarse a los 45 a 60 días, lo cual si tenemos 1000 lombrices al año tendremos 12.000 y en 2 tendremos 144.000, lo cual se puede deducir que en un periodo determinado se puede transformar 240 toneladas de residuos orgánicos en 150. Biológico de las lombrices consiste en que ellas están en cautiverio de un rango de 1 a 4 años. Ellas son hermafroditas y no tienen autofecundación, por lo cual ellas tienen un proceso por cópula, lo cual dura durante 7 a 10 días. Después, esto lleva a base una buena alimentación y unas buenas condiciones en la cual se haga el lombricultivo. Después de esto se lleva a cabo por cápsulas, las cuales son unas cápsulas que son de color marrón o amarillo en forma de una pera que tiene un diámetro de 2 milímetros. Esto duran en una incubación de 14 a 21 días. De esta incubación pueden salir alrededor de 1 a 21 lombrices. Después de esto sigue su alimentación. La alimentación de las lombrices son por lo general de materia orgánica, que está compuesta por cáscaras de huevo, cáscaras de hortalizas, de frutas. Estos llevan una capa de acerrín o de tierra y tienen que manejar una temperatura óptima de 16 a 20 grados centígrados, porque si se exceden pueden estar matando las lombrices y pues no se hacen en óptimas condiciones. Alguna composición del humus que se da es una humedad de 30 a 60%, el pH de 6,8 a 7,2, un nitrógeno de 1,2 a 6, un fósforo de 2 a 8% y un potasio de 1 a 2,5%. La cosecha del humus, pues el proceso se hace durante 6 meses. Durante 6 meses se hace su iniciación. El primer punto es, se deja 3 días a las lombrices sin alimentos y luego se les ponen unas mallas en las cuales tienen residuos de hortalizas y ellas van hacia ellos, se demoran de 24 a 48 horas. El segundo paso, cuando estas ya están apiñadas, pues se retira y se resguarda a la sombra. El tercer paso, pues es ya retirar a forma manual las lombrices pequeñas y los capullos que quedan en este abono. Y el cuarto paso, pues se arnea en rejillas el humus y se lleva a un debido secado y después se cierne y se agrupa en pilas y se llena en sus bultos y se saca a su respectiva venta. Esto se hace, se dividen los grupos en las lombrices o se rotan prácticamente de 1 a 3 veces por año.